Este es el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable, que en el día de hoy pues tiene una conversación sumamente interesante. Una conversación para que usted se quede en su televisor, para que nos nutramos de la historia y de la actualidad. Porque en el día de hoy tenemos dos importantes profesionales que nos honran con su presencia. Y es el licenciado Roberto Santos Hernández, catedrático universitario, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana, un gran maestro, además de escritor. Buenos días y bienvenido, licenciado Roberto Santos. Buenos días. Qué bueno que está con nosotros. El placer es nuestro. También está con nosotros José Orlando García, importante abogado, catedrático universitario y también escritor. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson y demás televidentes que nos están escuchando. Aquí pues nosotros le hemos invitado precisamente para que hablemos sobre un tema muy importante, muy puntual. Estamos en el mes de la patria, ya se inicia el día 26, que inclusive recordamos ese gran desfile cívico-militar que se lleva a cabo todos los años aquí, y que pues si Dios quiere el próximo viernes, ahí pues estaremos el día 26 de enero, en la celebración de lo que es el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y nosotros como hijos responsables, hoy vamos a analizar en su profundidad lo que es las relaciones dominico-haitianas, vistas desde estos ángulos, desde el marco histórico y desde la actualidad, haciendo puntual la asistencia con lo que son los marcos jurídicos en una segunda parte, y ahí ya pues analizaremos para que podamos entender qué nos está pasando. Con un importante bosquejo histórico, vamos a dejarlo a ustedes y a todos nosotros. Yo voy a sentar allí en mi escuelita para yo aprender al maestro Roberto Santos Hernández. Gracias. En las relaciones dominico-haitianas existen antecedentes remotos y más recientes. Como antecedentes más remotos, necesariamente está articulado con este tema el hecho de que cuando se da el primer viaje colombino, el Papa Alejandro VI emitió la bula intercoetera divina, mediante la cual otorgó a España y Portugal las nuevas tierras descubiertas a imagen y semejanza de lo que había pasado con los territorios que conquistaban Portugal y España contra los árabes en España, en función del patronato papal. Le habían dado derechos a los reyes a fundar iglesias, nombrar obispos, arzobispos, etc. Cuando se da el llamado descubrimiento colombino, se había agotado en la península esa posibilidad de reconquista y de ascenso social de muchos en España a través de la guerra, y esa puerta se extendió para América. Y para abordar esa bula intercoetera estuvo el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se estableció un meridiano. Todo el territorio que quedase al oeste sería de España, de ese meridiano, y lo que no a Portugal. Esta medida la otorgaba Alejandro VI porque esas eran naciones católicas, y para impedir las incursiones de naciones donde era ascendente el protestantismo en ese tiempo, como en Holanda, Francia, Inglaterra y otras posesiones de Europa occidental.
Pero ¿cuál fue la reacción de las naciones no católicas, de las que no eran España y Portugal, muchas de las cuales necesitaban insumos industriales, que inmediatamente, de manera pragmática, salieron al mar, salieron a América a buscar la cuota de América a que aspiraban? Se incrementó a partir de la incursión de Holanda, Inglaterra y Francia el comercio ilegal, la piratería, las conquistas con autorizaciones de corta, con patentes de corso, expedidas por autoridades políticas y cortes españolas y como empresas privadas. Naturalmente que en 1523 ya toda la fortuna en oro que iba desde México en un barco para España, toda la fortuna de Moctezuma en oro, en 1523 ya fue desviado por el pirata Juan Arango hacia Francia, y a partir de aquí se inicia el comercio ilegal, la piratería, la búsqueda de territorio. La primera isla de que se apropió Francia fue la isla de San Cristóbal, porque el Caribe fue la puerta, fue en gran medida la médula de toda esta historia, el Caribe. Después de la isla de San Cristóbal, que queda en el extremo suroeste de las Antillas, pasaron a las Tortugas. Y en la isla La Tortuga, esta fue recuperada por las fuerzas españolas y estuvo algún tiempo con defensa española. Pero ¿qué hizo España? Que quitó la defensa, volvió a dejarla sola, y los ocupantes de tierra de ese tiempo, de territorio, de isla, igual que los recientes, son progresivos. Hay un autor francés que dice: son como el espacio de aceite que se esparce, que después que se esparce, no es posible detenerlo, recogerlo. Desde La Tortuga, donde sembraron tabaco, donde está situada en un lugar estratégico singular, porque la navegación hacia Europa venía en esa coordenada precisa desde los puertos europeos hacia La Tortuga, y le facilitaba también incursionar, penetrar hasta la Española, y desde aquí proveerse de carne y de sustentos de que precisaban para la alimentación y para los negocios por la costa norte. Esta realidad continúa así hasta que en el marco de Europa se lleva a cabo, por conflictos generales, una concertación de paz, porque España no solo estuvo en guerra con indios, con piratas, sino que estuvo frente abierto después de su aparente gran éxito en todo el mundo, desde África a las Filipinas, dentro de la misma Europa con las naciones protestantes,
y con toda América, aún antes de surgir las ideas independentistas americanas. El primer acuerdo de reconocimiento que firman Francia y España con la consejería, con el arbitraje de Inglaterra y la Santa Sede, fue la Paz de Nimega. No es Riuí, como se dice en muchos de los textos escolares. La Paz de Nimega del 1676 reconoció la presencia de Francia en la Tortuga, pero ¿qué pasó cuando se envió la nota para el gobernador que tenía Francia en la Tortuga a través del gobernador de España en Santo Domingo? Que cuando el gobernador de la Tortuga recibió el mensaje de que era posesión de Francia oficialmente mediante ese tratado, mediante ese acuerdo, este protestó el contenido y estableció que no era solo la Tortuga, sino que esa ocupación, que esos derechos se extenderían hasta el río Rebú, en las proximidades de Capotillo. Al problematizarse este tratado, más oportunamente se procura superar esta realidad con el Tratado de Riuí en 1697, que precisamente le asigna el territorio más o menos señalado por el gobernador de la Tortuga, con lo que los ocupantes van avanzando en esa penetración. En el 1700 se da un hecho singular cuando muere Carlos II, y es que él no tenía sucesor, y como no tenía sucesor, quien continuó inauguró la dinastía de los Borbones, de los Borbón, quien dependía, era pariente de la esposa de Luis XIV, rey de Francia. Entonces el reinado de Francia quedó con autoridad política, con hegemonía sobre España, ya desde el punto de vista de sus principales líderes políticos. Esta realidad implicó algo que no fue tan desfavorable para la merma de la ocupación francesa en la isla, porque los españoles aquí, los habitantes del Santo Domingo del Este, se rebelaron y recuperaron algunos espacios perdidos, y se hicieron algunos convenios, acuerdos preliminares del 1713, 1715, 1730 y tanto, pero todo esto va a desembocar en Aranjuez, que establece el acuerdo de límites del 1777. Luego del establecimiento de estos límites por Aranjuez, todos sabemos que en 1795 tenemos el Tratado de Basilea, y conviene tener en cuenta que estos tratados son marcos jurídicos, son elementos con valor jurídico.
en el Tratado de Basilea, que España siempre va a estar firmando para perder, no solo España cede la parte occidental de la isla, sino que le entrega la isla completa. El monopolio comercial que quiso mantener España con sus colonias, en gran medida se convirtió en causa que permitió el avance de la piratería y el limitar la defensa. El hecho de que España llegase a establecer que todas las mercancías tenían que llegar por el puerto de Santo Domingo, lo que hoy es Jaina, 3 barcos al año con lo que necesitaban para consumir los habitantes de Puerto Plata, del Valle del Cibao, etcétera, y que el traslado encarecía de manera considerable los impuestos, y que por la banda norte se le ofrecían productos más recientes, productos más baratos y productos que facilitaban la vida de los que habitaban allí. Esa realidad llegó hasta establecer prosperidad en esa zona, prosperidad material que fue aniquilada a partir de las devastaciones de Osorio conocidas. Conviene tener en cuenta que cuando Francia obtiene la totalidad de la isla, no ocupa el territorio seguido, y no lo ocupa porque estaba en hostilidad con Inglaterra, y si Inglaterra incursionaba en esta isla sin que Francia hubiese tomado posesión, los españoles tenían que estar en la vanguardia, en la defensa, y por eso Francia retardó la toma de posesión. Toussaint viene en el 1 y la ocupa, pero sin autorización de Francia. Por eso Napoleón, 2 años después, desconoce la incursión de Toussaint y designa un gobernador oficial que representase los intereses de Francia. Inglaterra, con todos los intereses que tenía desde Jamaica, con tantas islas, Francia por otro lado, pero también estaba en ese tiempo, en el 1800, ya los intereses del avance comercial norteamericano, productos y armas que llegaban desde Filadelfia y que lo ofertaban y apoyando diferentes candidatos, diferentes líderes regionales de la gran segmentación regional que tiene Haití. Tuvo dividido en 5 estados a principios del siglo XIX. Conviene tener en cuenta que después de esto, Francia es vencida no por Juan Sánchez Ramírez, sino por el apoyo de Inglaterra y España que Juan Sánchez Ramírez tenía detrás. Se recupera el dominio español, viene la ocupación de Boyer. En el 1816, Haití establece su constitución como un pueblo de negro y con el principio de la indivisibilidad de la isla. Vienen los apetitos de querer ser emperador, y que ya antes se habían expresado desde Dessalines y que continuarán expresándose hasta bien entrado el siglo XIX. En el 25, Francia negocia la independencia de Haití
pidiendo una indemnización cercado con barcos de guerra de 150.000 francos que van a impactar sobre la parte dominicana, porque Boyer quería que los dominicanos pagaran impuestos para esa indemnización. Durante todo ese periodo hubo interés, y aún después de proclamada la independencia, hubo sobrado interés de muchas potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Francia de evitar confrontaciones bélicas, pero todo el interés de las metrópolis, todo lo que dicen a veces son caramelos envenenados, que no te enseñan lo que quieren, sino lo que tienen detrás. Y en este sentido, ellos, después de nacida la República, hicieron esfuerzo por evitar confrontaciones. Era para que no se gastase en esa guerra lo que ellos podían, lo que Haití podía utilizar, honrando deuda que tenía con el comercio norteamericano, con el comercio francés y con el comercio de Inglaterra en gran medida. Aunque muchos de ellos, después de surgida la República, querían mostrar que se trataba de defensa de la independencia nacional. Cuando se da felizmente la independencia nacional, ahorrándonos toda esta situación de la reforma, y se ratifica la viabilidad de la República con el triunfo de las batallas del 19 de marzo y del 30 de marzo, conviene tener en cuenta que muchos de los que dirigieron la misma batalla del 19 de marzo eran partidarios de Francia. Eran como Tomás Bobadilla y como Pedro Santana. Y por eso no fue en algún momento todo lo agresivo que debió ser, esperando que fuesen los franceses que viniesen a la vanguardia. Pero cuando en 1848 viene el gobierno de Manuel Jiménez, un sujeto con poco estadista, con poco carácter, que muchos documentos oficiales había que mandárselo a firmar a la gallera, los haitianos avanzaron queriendo recuperar toda la realidad, todo el Santo Domingo, el principio de indivisibilidad de la isla. Y esta amenaza se mantuvo y fue real hasta el 1856. Porque en el 1856, con el triunfo de Sabana Larga, ya no había posibilidad de que Haití mostrase dominio sobre el territorio. Y Faustino I, que era el líder de esta realidad durante todos estos lustros, murió en el 59, y cuando Santana hipoteca el territorio a España, ya no había peligro. Ya no había peligro contra Haití. Sin embargo, el reconocimiento de la independencia dominicana tuvo muchas peripecias. Estados Unidos, desde el 1845-46, envió 2 agentes para explorar, cuando Santana le pidió reconocimiento de qué era esto. Luego, en los años 50, ya para el 53, está establecido Jonathan Elliot como el primer gran, no agente comercial, sino con fines, con carácter consular. España la reconoce en el 55 con Segovia, pero mira cómo la reconoce España.
mediante el truco que trae por detrás de quererle otorgar a todos los dominicanos la nacionalidad dominicana, la nacionalidad española. Y él era cónsul, ese representante, con lo que quedábamos inmediatamente siendo españoles. Pero, ¿cuándo se da el reconocimiento de Haití? El reconocimiento de Haití a la independencia dominicana se da 30 años después de que fue proclamada la independencia. Esto se retardó de manera considerable y fue en el 1874, durante el gobierno de Ignacio González, que Haití y República Dominicana firman el acuerdo donde se reconoce la independencia dominicana, pero también había un caramelo envenenado en ese acuerdo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque Haití tenía detrás, en asesoría, a la presencia de Inglaterra. Inglaterra estaba detrás porque Estados Unidos, en el gobierno de Baez del 69 al 72, estuvo 3 años ocupando un territorio en Samaná mediante la compañía Samaná Pipe Company, y ahí tenía un enclave con barcos de guerra, y esos barcos de guerra podían ser una amenaza para las restantes potencias europeas que tenían territorios en el Caribe, porque cuando pasó la piratería había que darle curso a la diplomacia, pero esa diplomacia fue hipócrita. Desde los Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, tuvo carácter de decir una cosa para aparentar eso, pero buscando siempre otra. Pues el presidente Grant y Baez hicieron un acuerdo de que tendrían un enclave de la Marina norteamericana en Samaná, y estuvieron barcos de guerra durante 3 años a cambio de que los Estados Unidos otorgarían 150,000 pesos anual de compensación a la República Dominicana. Pasaron 3 años y dieron una cuota no completa en armas y dinero a Baez. Y como Inglaterra no quería la presencia de barcos de guerra ahí en ese enclave de Samaná, animó a Haití para que hiciese el acuerdo de paz a cambio de que retirasen la compañía. Entonces Ignacio González la retiró, se firmó el acuerdo, pero Haití entonces le iba a dar la compensación a la República Dominicana, y lo primero que retiró Ignacio María González fue 40,000 pesos, cuando la nómina de empleados públicos de ese tiempo era de 60. Conviene tener en cuenta que Ignacio María González se benefició, y algunos gobiernos que siguieron, de esos aportes de Haití, y por eso debemos tener presente en cuenta que el presente está contaminado de todos estos antecedentes, y este embrollo que tenemos hoy. Las autoridades políticas siguen siendo con doble discurso, con doble moral, y Cesario Guillermo también tomó dinero. Luperón se negó a tomar dinero de Haití, y Luperón inició una litis para cobrar 2 años que los norteamericanos no habían pagado, pero Luperón no tuvo éxito. Le dijeron que ese acuerdo era del presidente Grant con Baez y que no estaba aprobado por el Congreso, y Luperón no tuvo éxito. Pero después se supone que Fernando Arturo de Meriño tomó dinero,
pero que Lili también. Y esa toma de recursos de Haití figuraba a cambio de ser indiferente y flexible con la frontera. O sea que eso viene de viejo. Viene de viejo. Pero ¿qué pasó cuando la primera intervención militar norteamericana del 16-24? Todos sabemos, amigos televidentes, que los Estados Unidos tenían ocupado Haití y ocupada la República Dominicana. Entonces, hasta ese momento, con la industria azucarera que promovió los Estados Unidos, venían braceros desde las Antillas Menores, los llamados cocolos, venían a República Dominicana. Pero con la ocupación norteamericana, los norteamericanos quitaron eso, porque los braceros para los centrales azucareros que necesitaban aquí lo traían de Haití, cruzando la frontera. Como que son dos fincas del mismo dueño y usted pasa a los trabajadores donde le necesita. Los piones. Conviene que distingamos el gobierno de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez fue próspero en asuntos legislativos durante su gobierno de transición, puede decirse, transición también hacia la dictadura. Se aprobaron 251 leyes y una de las cuales fue el tratado dominico-haitiano, el tratado fronterizo de 1929, donde se estableció con precisión un cuerpo legal que fue refrendado por ambos estados, pero que cuando llegó Trujillo, nadie aprecia los actos de Trujillo ni la forma. El acto y el acuerdo de el protocolo del 1900, el acuerdo de 1929 estaba un poco relajado y por eso todos conocemos los actos de Trujillo y su posterior dominicanización de la frontera. Pero yo quiero, permíteme llevarte a vos, a Juan Bosch. El acto de la crisis del 63 durante el gobierno de Bosch entre Haití y la República Dominicana empezó porque realmente un vehículo que salió de la Embajada Dominicana tiroteó el carro de los niños de Duvalier al desmontarse en un colegio. Hay estudios que reflejan que verdaderamente opositores de Haití, militares, hicieron ejercicios de entrenamiento aquí con el visto bueno de Juan Bosch, porque Juan Bosch, después de participar con Pepe Figueres en el acuerdo de Costa Rica de enfrentar las dictaduras, caído Trujillo le quedaba Duvalier, y hay quienes se atreven a decir que Bosch pretendió ser el homólogo de Fidel Castro socialista y Bosch la imagen del Caribe demócrata. Pero hay más. ¿Sabes tú que en los momentos en que Bosch llamó a la incursión contra Haití no se había reunido con los cuerpos militares para discutir la estrategia? Por eso hay gente que piensa que ese pudo ser también un acuerdo, un pretexto de Bosch para en ese mismo momento convocar a la aprobación de la Constitución el 24 de abril de 1963. Mientras eso estaba en el tapete, se aprueba la Constitución del 63, sin que el pueblo dominicano estuviese de cara
al problema de la Constitución, sino al problema haitiano. Agradecemos esa capacidad de síntesis que usted nos ha hecho sobre ese bosquejo histórico de las relaciones dominico-haitianas, para nosotros poder hacer una interpretación fiel de lo que es la actualidad, qué nos está pasando, esta gran invasión pacífica. Pedimos un permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, venimos con José Orlando García. Permisito, ya volvemos. José Orlando García, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Wilson, y muy buenos días a la teleaudiencia regional y mundial, ¿verdad que sí? Sí, estamos a nivel mundial. Realmente la parte que vamos a tocar es la parte ya actual, luego de haber hecho un esbozo sintético interesantísimo del profesor Roberto Santos, pues ahora nosotros nos toca la parte actual, pero más enfocado a la parte ya económica, social y sobre todo política, jurídica y soberana. Sobre todo jurídica, que en el caso tuyo ha hecho un análisis política, muy interesante. Exactamente, y política y jurídica. Sí, ese fue un ensayo de 300 páginas, donde nosotros como simples ciudadanos fijamos nuestra posición. Te adelanto, no es la posición de la intelectualidad dominicana sobre esto. La intelectualidad dominicana sobre esto, sobre todo los abogados constitucionalistas y la prensa insidiosa e influyente, tiene una postura de indiferencia y justificación. A mí no me da vergüenza fijar mi posición. El que me conoce en términos personales sabe cuáles son mis ideales y mis cosas sobre eso. Ahora, me sentiría muy mal seguir asumiendo una postura de indiferencia y de espalda a una situación como esta, como los académicos intelectuales y los grandes juristas de este país han cogido este tema como un tema de todo. Pero nada, volviendo al asunto, nosotros vamos a tratar esa parte. Nosotros sostenemos la tesis que esta es una situación muy compleja, muy compleja. Creo que la situación más compleja que le ha pasado a República Dominicana desde la independencia hacia acá. El problema nada más nos queda en el crecimiento poblacional. El problema también engendra un problema jurídico y más que jurídico, político. Y dentro de lo político un problema soberano. ¿Por qué? Porque, como bien tú preguntabas, Wilson, ¿y todos esos nacientes están naciendo aquí? ¿Qué son? ¿Dominicanos? ¿O son extranjeros haitianos? Yo te respondería, dependiendo de la visión que se tenga y de la formación como jurista, como político que se tenga. Tú me podrías decir a mí, pero que la Constitución no los reconoce como dominicanos. Y yo te contesto a ti, todo depende, porque nosotros tenemos una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2005 y ampliada el 28 de agosto del 2014, que dicen que son dominicanos. Alguien me podría preguntar, televidente o tú como periodista inquieto, pero ante un choque entre una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución nuestra, ¿cuál prevalecerá? Oigan la pregunta, pueblo dominicano, ¿cuál prevalecerá? Yo les respondo, de acuerdo a la visión que se tiene. Si se tiene una visión como jurista formado dentro del sistema interamericano de derechos humanos, se le daría preponderancia ante una situación de choque a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy más lejos. Pero ¿hasta dónde una nación, y excúsame, apelo a tu capacidad de retención, puede estar a expensa de una interpretación? ¿Hasta dónde? El problema es que un problema de derechos humanos y de problema de dignidad de la persona, donde ya las esferas
de la tradicional concepto de soberanía, más o menos flaquea un poco esto. Pero hay una situación que dentro de nuestra misma Constitución, uno la analiza y puede dar al traste en el ejercicio analítico que realmente dentro del mismo contexto de la redacción de nuestra Constitución, que favorezca el concepto de que va a prevalecer la decisión de la Corte Interamericana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo 74 de nuestra Constitución establece el régimen de los principios de aplicación e interpretación de la Constitución. Y ese artículo 74 trae consigo el principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir el principio de favorabilidad? Que aunque dos normas, como es la Constitución y es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entren en choque en materia de derechos humanos, prevalece la que favorezca más al que pretende el derecho. Oigan lo complicado que es el tema de la parturienta, pueblo dominicano. Lo que pasa es que la intelectualidad de nosotros, principalmente quienes manejan el tema de las constituciones, no le han explicado al pueblo dominicano esa complejidad que tenemos con la parturienta, porque la mayoría de la intelectualidad de nosotros están metidas en las ONG, son los catedráticos de la ONG, eso hablando claro y pelado, porque ya esto está llegando a un momento que ya tenemos que ir fajándonos. A mí no me gustan mucho los medios de comunicación y el pueblo macorizano lo sabe, usted también, a mí casi no me gusta venir, pero es una obligación de uno y hasta un remordimiento de conciencia, que quienes manejan el tema callan el asunto o lo manipulan y justifican el asunto. Entonces miren qué está sucediendo. En el país se registra un 30% de lo que nacen en los hospitales. La mayoría se queda aquí, nadie regresa a Haití. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento que vamos a tener cientos de miles o millones de seres humanos sin identidad. Porque ¿qué pasa en los hospitales? En los hospitales se registra ese naciente, esa criatura, se registra en el libro de extranjería. Ahora, eso no significa que se registre como dominicano. Ese libro de extranjería, pueblo dominicano, el pueblo dominicano no conoce lo que voy a decir ahora, porque la mayoría de prensa que domina este país, todo con el tema haitiano, son indiferentes y o lo justifican. Y nosotros sabemos, sin mencionar muchos nombres, y si hay que mencionarlo, mencionamos, cómo la prensa más influyente aquí ha incidido con la situación de la problemática haitiana. Miren qué sucede. Ese libro es llevado a la Embajada de Haití, a los fines de que Haití, vía jus soli, artículo 11 de la Constitución haitiana, jus soli es el derecho a la nacionalidad vía sangre, sea donde sea que nazca ese hijo de padre haitiano. Perdón, jus sanguinis, perdón, gracias por la corrección. Entonces, ellos no quedan apátridas. Ellos le corresponde la nacionalidad haitiana vía jus sanguinis, pero ¿qué sucede? La embajada haitiana no le da curso. Y sobre eso que yo estoy diciendo, lo que pasa es que al pueblo dominicano no le han explicado eso. Se originó un pleito y el Estado dominicano fue acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa sentencia que yo cité, la del 28 de agosto de 2014, que tiene 273 páginas, y este humilde caballero la ha leído 2 veces y la ha analizado 3 veces. Ante un contexto como el que le estoy explicando, dijo lo siguiente, Wilson: no importa que la Embajada de Haití no se la dé su nacionalidad vía jus sanguinis, ustedes están en la obligación de dársela, porque el derecho a la identidad en favor del ser humano no tiene obstáculo, no tiene retraso, nace cónsono en el momento mismo del nacimiento del ser humano. Eso lo que quiere decir es
que ese 55% que nació en el 2017 en las dos más importantes maternidades de República Dominicana, ese 30% que se registra a nivel nacional y que la mayoría queda aquí, conforme a esa corriente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es dominicano. Y yo le digo a ustedes, pueblo dominicano, nadie le va a exigir al Estado dominicano, al Estado haitiano, nos lo van a exigir a nosotros. Y una muestra de eso es esa decisión de la Corte Interamericana. Ahora, hay un problema sobre eso, por suerte, y es lo siguiente, que el Tribunal Constitucional nuestro, mediante su decisión 2056 del 2014, declaró inconstitucional el instrumento de aceptación del fuero jurisdiccional de esa Corte Interamericana. Hasta cierto punto un problema, porque también constituye un problema, siendo honesto, con el asunto de la violación en países como este de derechos humanos, pero hasta cierto punto es un alivio, por lo menos circunstancial, ahora por el momento, que una corte así nos siga juzgando y dando sentencia de esa magnitud. Pero otra cosa, Wilson y profesor, y el pueblo dominicano, que es algo muy importante, que si nosotros seguimos permitiendo como nación, y cuando hablo como nación yo incluyo al pueblo dominicano, que ha estado indiferente, y a su clase dirigencial. La clase dirigencial dominicana y su clase académica e intelectual han asumido una posición con esto de irresponsabilidad e de indiferencia. Va a llegar un momento que cuando nosotros tengamos millones de seres humanos sin identidad, ahí se va a dar lo que en filosofía del derecho se llama cuando la realidad social se traga a la norma. Nosotros vamos a tener una norma, que es la Constitución Dominicana, que no los reconoce como dominicanos, pero vamos a tener una realidad social en nuestras caras de cientos de miles o de millones de seres humanos que no tienen identidad, que han nacido aquí, que se están desarrollando aquí, y ahí va a haber el problema donde la norma, la Constitución, no va a sustentar su realidad social. Volviendo al tema ya último, otra situación que obstaculiza la decisión de la Corte Interamericana es que el artículo 272 de la Constitución Dominicana establece que para modificar el régimen de nacionalidad nuestra tiene que haber un referéndum. O sea, una reforma en materia de nacionalidad, como lo sugirió la Corte Interamericana mediante la decisión del 28 de agosto de 2014, nos decía, si su Constitución establece eso, procedan a modificarla y establezcan el régimen de otorgamiento de nacionalidad vía ius soli de manera abierta. Esto quiere decir en lenguaje llano, solamente basta nacer aquí y son dominicanos. La suerte es que eso nada más no va a quedar en el Congreso, porque nosotros sabemos cómo es la clase política de nosotros. Con presiones dan para modificarla y crear el régimen de otorgamiento abierto. Pero la suerte que esta Constitución del 2010 establece que para ser cambiado el régimen de otorgamiento de nacionalidad tendría que consultarse al pueblo a través de un referendo aprobatorio, artículo 272. Y eso nos salva mientras tanto de la situación. Ahora, la situación del pueblo dominicano es una situación con la situación de la migración masiva, enorme, de proporcional grande. Esto no es un problema, señores, nada más de los guardias de la frontera y del problema de la corrupción y de la irresponsabilidad que ha tenido este gobierno, los anteriores gobiernos, vale decir, tanto el de Leonel como el de Danilo, han sido unos irresponsables con eso. Ahora, yo le pregunto al pueblo dominicano, cuando los poderes constituidos, vale decir el Estado, en este caso el gobierno, los gobiernos PLDistas, que no han gobernado de 20 años para acá en su gran mayoría de tiempo, no hacen nada.
Entonces el pueblo dominicano se va a quedar así. Entonces ahí entra lo que conocemos como el empoderamiento ciudadano. Ese empoderamiento que se tiene en la Marcha Verde sobre la corrupción administrativa. Ese empoderamiento que se tiene, que al no hacer nada la Cámara de Cuentas, al no hacer nada el Ministerio Público, ni la clase política nuestra sobre la corrupción, pues el pueblo tuvo que empoderarse y lanzarse a través de la Marcha Verde. Es lo mismo que con la situación de la emigración haitiana también. ¿Por qué no nos empoderamos? ¿Por qué no nos empoderamos? Por eso yo le exijo porque hay organismos internacionales que tengan apetito en apoyar ese tipo de acciones. Por eso el cuestionamiento del liderazgo verde nuestro es ese. Entonces, ¿por qué no incluyen en la lucha de la corrupción la lucha también de la invasión? A menos que nosotros creamos que el asunto de la invasión es una percepción. Ahora, el que cree que es una percepción, que se vaya a la calle, que se vaya a los barrios, que se vaya al hospital, que se vaya a la frontera, a los pueblos fronterizos, a las provincias fronterizas. Es el tema también con la situación de medio ambiente. Luchamos, y eso yo lo apoyo, por el asunto de Loma Miranda en contra de la explotación minera. Ahora, somos indiferentes, o el liderazgo ambientalista, medioambientalista es indiferente de la tala de árboles que se está llevando en carbón para Haití y Miami. Para Miami también, porque es un carbón muy sabroso para las carnes y todo eso. Pero en el caso de Haití, yo no sé si ustedes saben que el 92% de la clase pobre y media baja cocina en Haití con carbón. La pregunta del millón es, ¿de dónde salen esos árboles si menos del 2% de la capa vegetal es que tiene el territorio haitiano? Sale de aquí. Son 2.000 toneladas de carbón. En este libro yo especifico y señalo el estudio que hizo la PEN, una dependencia de la ONU, donde establecía de 2.000 toneladas de carbón. Entonces, yo digo, ese liderazgo medioambientalista que se ha mostrado tan... ¿Por qué no lo hace? Es igual que en el tema de la corrupción, los 6.000 millones de las parturientas. Entonces, ¿por qué no somos sensibles hacia eso y protestamos sobre eso? Protestamos de que el gobierno asuma como política de Estado un control fronterizo y el proceso de deportación del que no está legal. A la situación de los sectores productivos nuestros también, que utilizan esa mano de obra, que carneticen a todas las personas, que lo documenten, porque en eso nosotros no estamos de acuerdo. Si nosotros necesitamos 100, 200, 500 mil, no hay problema. Si ellos tienen que constituir una parte étnica importante de nosotros, no hay ningún tipo de problema, pero ya esto está llevando a unos niveles enormes ante la irresponsabilidad del Estado dominicano, pero ante la indiferencia también del liderazgo dominicano. El liderazgo dominicano y los sectores más progresistas nuestros son indiferentes con el tema. No han querido impulsar el empoderamiento ciudadano sobre ese tema, y eso nos va a crear un problema de sobrepoblación enorme. Miren, por ejemplo, en las universidades de nosotros están abarrotadas, y en principio uno lo puede ver como algo positivo, pero si uno analiza y uno dice, y cuando todos esos muchachos salgan de la universidad, van a ir a Haití a ofrecerle su servicio técnico y profesional, ¿a quién? Se van a quedar aquí, y ahí va a venir el problema, que pasó con los braceros y los obreros del campo y la construcción, pero ya reflejado en la parte de nuestra juventud. Una juventud que, según Carlos de Pradel, en un artículo publicado el 19 de este mes, dice que el 60% de los jóvenes de 18 y 25 años, especialmente los más educados, tienen intenciones de irse a vivir al extranjero. A ese elemento usted le suma, cuando ya comencemos a sentir ese flujo
de técnicos y profesionales que hay en nuestra universidad extranjeros, que se inserten a nuestra mano laboral. Cuando comiencen a sentir eso, ese 60% se va a disparar a casi un 100%. ¿Y qué sería de nuestra nación dominicana? O sea, es un problema que ciertamente es un problema de Estado, del poder constituido, pero las consecuencias las va a pagar la nación dominicana, vale decir el pueblo. Y de ahí es que nosotros exigimos y le cuestionamos al liderazgo nuestro, que el empoderamiento ciudadano sobre ese tema, de exigirle al Estado dominicano, esa marcha, como se hace la marcha para la corrupción administrativa, debiera ser la marcha también para la corrupción fronteriza y el empoderamiento ciudadano para que este desorden migratorio coja control. Bien, excelente exposición nos ha hecho nuestro directo amigo y hermano José Orlando García. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresaremos. Bien, de vuelta en nuestro espacio El Poder de la Información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Esa cámara tiene un enfoque muy mal, muy mal. Ok, ojalá Dios quiera que sea eso. Bien, le damos paso al profesor Roberto Santos Hernández. A mí me complace mucho este espacio con usted, Wilson, como anfitrión, como productor. Me complace muchísimo compartir este espacio con José Orlando, a quien conozco desde hace varias décadas. Le felicito porque sus concepciones ha hecho el plausible esfuerzo de condensarla en un texto para prestarse a la interacción, para someterse al fuego de la crítica, para la interacción, para la discusión, para la racionalidad. Yo pienso, Wilson, que ese esfuerzo hay que estimularlo, sí, porque estamos en un espacio que, aunque tengamos dos denominadas universidades, tenemos que en gran medida el nivel de racionalidad es escaso en los debates y lo que se enuncian a veces son enunciados prejuiciados y emotivos. Te felicito y te cuestiono que no me haya invitado a la puesta en circulación de ese trabajo. Mi reverencia. Pienso que entre las observaciones de José Orlando y las nuestras no hay contradicciones, son complementarias. Y comparto muy bien la idea, secundo la idea en el sentido de que desde los órganos del Estado, desde la presidencia, Congreso, migración, etcétera, el pueblo dominicano ha sido defraudado en términos migratorios. Hay que insistir en la búsqueda general de crítica y trabajar por un Estado que sea capaz de cumplir estos criterios, cumplir la política migratoria como corresponde. ¿Cómo es posible que en Haití no haya control de la natalidad? De que tú ves adolescentes allá y aquí, embarazadas, niñas de 12 años. Pero también debemos apelar a criterios generales. Mientras el pueblo dominicano tiene este drama, también desde Venezuela, desde cualquier parte del mundo, desde Francia, se establecen en Cabarete personas de manera permanente con solo pagar un impuesto por una tarjeta turística. Desde Alemania a veces son delincuentes
que todas sus operaciones la hacen a través de un testaferro dominicano, una mujer o un hombre. De manera pues, pienso que el Estado dominicano es débil en todas las aristas, y este es un elemento notoriamente negativo, por lo que existe la necesidad de propugnar por cuestionamiento de las bases, pero la necesidad de aspirar a un Estado que sea posible, en donde sea posible el cumplimiento de las normas, y las normas que haya que revisar, la base legal, también revisarla, pero para la ejecución, el cumplimiento en sentido general, para poder vivir en paz y armonía con Haití y con todos los pueblos del mundo. Excelente, José Orlando. Sí, quiero aclarar algo. Nuestra posición nunca ha sido de no reconocer la convivencia hasta de una parte de la población de ellos con nosotros. Como nosotros somos en Estados Unidos, obviamente 1 millón y pico, creo que somos 1 millón en función, creo, de casi 400 millones, 380 que hay en Estados Unidos. Con la población haitiana lo mismo. En el sector laboral X necesitamos 100, 200, 300 mil, pues eso sean. Si tenemos que llevar por su situación extrema, que están peores que nosotros, una solidaridad de un porcentaje razonable más, pues, y asumir nosotros por un asunto de solidaridad humana, nosotros no nos oponemos a eso. No nos oponemos también que ellos formen parte importante, étnica, de lo que somos nosotros ya como población, como nación, perfecto. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es que el problema haitiano, la población haitiana, los recarguen a nosotros a unos niveles inimaginables e irracionales como está pasando. Yo lo que veo es que a nosotros nos están construyendo toda una población extranjera paralela a nosotros. Nada más hay que ir a los barrios, a los campos, a la zona periférica. A las urbanizaciones. Se están aumentando la pobreza y la población pobre de nosotros, y también estamos asumiendo la haitiana también. Y esto no es un problema, reitero, de Estado nada más, esto es un problema de nosotros, de nación, de pueblo. Cuando los poderes constituidos no funcionan y son irresponsables, nosotros decimos y hacemos un llamamiento al liderazgo dominicano. Viene el empoderamiento, el caso del 4%, el caso de la Marcha Verde. Entonces, ¿por qué el liderazgo que lideró el 4% y la misma Marcha Verde no quiere y rechaza el empoderamiento también del pueblo dominicano para el asunto de esta migración irracional, descontrolada, que estamos asumiendo una posición irresponsable y estamos comprometiendo el futuro de las futuras generaciones dominicanas? El gran problema de este país nada más no es la corrupción administrativa, es ese problema también. Eso nos va a crear a nosotros unos niveles de sobrepoblación enormes a todos esos seres humanos, a los nuestros y a los que vienen, que tienen una capacidad por unos niveles educacionales muy lamentables, peores que nosotros, en términos de control de natalidad, muy deficiente. A todas esas personas, ¿cómo le vamos a dar los servicios sociales para que se desarrollen como seres humanos, como ente social? Y yo lo que siento es que aquí en esta lucha habemos muy poco, y esto es un problema, señores, de todos. Hacemos un llamado al liderazgo de aquí, al liderazgo de derecha, de izquierda, sectores populares, intelectuales, académicos. Eso es un problema que la clase política de nosotros no lo va a hacer, ni los que están en la oposición, ninguno de los que están en la oposición. Esto es un tema de agenda.
como tampoco lo ha sido de este gobierno. Tanto así que Leonel duró 5 años y lo hizo ya en el 2011 cuando ya se iba para el reglamento de aplicación de la ley de migración del 2004. Es decir, él entró en el 2004 y ya a finales del 2011 fue que emitió el decreto de aplicación. Todos esos años eso se quedó así. Este gobierno, por ejemplo, invierte en el CEFRON, control fronterizo, un presupuesto menor que el de AME. Sin embargo, todos vemos el enorme flujo migratorio que hay. ¿Qué demuestra eso? Que este gobierno ni este presidente tienen una voluntad para enfrentar eso. Yo me voy más lejos. Toda nuestra clase política, ni lo que están ni lo que pueden ser. Entonces, por eso le hago el llamamiento al pueblo dominicano. Es un problema de nosotros. Y de ahí viene el asunto del empoderamiento y nuestro cuestionamiento al liderazgo nuestro y a nuestros académicos, a nuestros intelectuales. Es que con este tema no han dejado solo a 2 o 3. Así que concluimos. Un placer estar con el profesor acá y con ustedes también. Mira, este es un tema que ha sido tratado de una manera muy responsable y ha sido una pieza clave para que las grandes potencias jueguen con la voluntad y con la decisión de los propios presidentes y los propios gobiernos. Balaguer era un hombre racista declarado. Más sin embargo, Balaguer promovía la masificación de los haitianos, porque era un tema que se cogía precisamente para doblarle el brazo. ¿Por qué este tema no hay un empoderamiento real? Y en esto quitémonos la máscara. Porque este tema no está en la agenda de los que patrocinan esas iniciativas. Esas son iniciativas de la corrupción del 4%, de la ISAID, del PNUD, participación ciudadana, la ONU y los organismos internacionales. Y el tema de la frontera dominico-haitiana, si está en la agenda de las grandes potencias, es para patrocinar el hecho de que sea borrada. Porque Francia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, que tienen una deuda social acumulada por años. Señores, el Palacio de Justicia de Francia está forrado en ébano. ¿Y dónde salió ese ébano? Fue de Haití. Entonces, esos depredadores no le dan la mano a Haití, quieren resolverla a través de República Dominicana. Y el problema de aquí no es más grande, porque gracias a Dios la mujer dominicana no le gustan a los haitianos. Y no le han cogido cariño porque si no tuviéramos problemas serios. Pero eso porque esa gente son muy responsables, ¿tú me entiendes? Tuviéramos serios problemas. Pero esta parte, y la conversaba con el profesor antes de iniciar, cuando iniciamos nosotros el panel allá afuera, ¿verdad, profesor? La comentábamos, y yo decía que Balaguer cedía por kilómetros a coroneles, a capitanes, a generales, la frontera dominico-haitiana. Y yo conozco eso porque tengo amigos coronel y de alto rango que se hicieron precisamente en la frontera. Una frontera que lo mínimo que pasa por ahí es haitiano. Lo mínimo que pasa por esa frontera. Por ahí pasa de todo. Entonces, esa parte, y la comentaba con el profesor nos decía que viene de más lejos. Brevemente, profesor, esa parte. Sí, indiscutiblemente, cuando en el tratado de 1874, mediante el cual Haití reconoció la independencia de República Dominicana a cambio de, supuestamente, fue con el propósito de las compensaciones que daban, le buscaron el argumento de compensar el comercio ilegal. Aunque ya desde 1715 y 1723 se habían establecido los puestos fronterizos de Jimaní y de Jabón. Pero desde las ocupaciones que se dieron del 1848 y esos años subsiguientes,
hubo espacio para la distribución de la frontera, para donde los haitianos ocuparon posiciones que, según los tratados de los siglos anteriores, correspondían a esta parte de la isla. De manera pues que las potencias internacionales, como tú señalas, el nombre de Canadá era una compañía de pirata que promovió Francia y se quedó con el nombre, ese país honroso. Y como dijo Mar, el oro y la plata llegado desde aquí fue lo que facilitó el triunfo de el capitalismo y la sociedad industrial en Europa. Pero las potencias, después que cada quien tenía sus posiciones aquí, solo se interesaron en la garantía de sus comercios y de preservar las posiciones físicas, geográficas que ocupaban y allantar, uniéndose a veces Estados Unidos e Inglaterra, otras veces con Francia y España, para allantar sobre posiciones de política interna en la República Dominicana, promoviendo que la realidad sería esta, cuando por detrás siempre había algo, como en la Samaná Company de 1869-72, cuando se le alquiló a la Marina de Guerra norteamericana. Entonces, todo el tiempo hemos visto que la frontera ha sido la manzana de la discordia y al mismo tiempo el centro de los negocios, que desde el punto de vista mercadológico, por ejemplo, el que piensa ya en las ventas debe 20 millones de consumidores, que bien pudiéramos aprovecharlo por la estabilidad que ofrecen los negocios, la República Dominicana, y pudiese ser un centro de acopio, pero con una aduana bien establecida y con reglas claras, que donde hemos fallado en las leyes es más en la aplicabilidad de la misma que en el espíritu, según entiendo. Sí, pero hay un asunto, esos 10 millones de consumidores, pero ¿hasta qué costo? ¿Hasta qué costo? Hasta el costo que por los productos asumamos la población para acá. No, Entonces, por eso dije reglas claras, claro, a nivel de las leyes. Entonces, y de las normas. Exacto, entonces hay otra situación del liderazgo liberal nuestro también, que dice, un problema del Estado, sí, estamos de acuerdo. Un problema de algunos grupos que se han aprovechado y le han dado un enfoque diferente, sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿es una realidad lo que hemos hablado o no lo es? Entonces, si partimos que es una realidad, ¿por qué ese liderazgo? Y ahí es mi discurso que remacho al liderazgo liberal nuestro. ¿Por qué ese liderazgo, partiendo de la premisa que es una realidad muy ostensible, que la tenemos ahí en la puerta de nuestra casa, en nuestro campo, en nuestras avenidas, ¿por qué ese liderazgo entonces no se empodera del tema y lo comienza a hacer de la forma que ellos entienden que debe de hacerse la lucha? Y estamos de acuerdo, es el llamado que siempre hemos hecho al liderazgo verde. Vamos a introducir el tema como punto de agenda. A la postre, esta situación es igual o peor que la corrupción administrativa. El que sabe de espectáculo y ha subido a tarima sabe que quien patrocina es el que pone los temas. En esto estamos claros. Por eso el movimiento, yo lo digo, entre temática excelente, masa participante excelente, pero ahí hay un liderazgo que es el que prepondera, que el tema que hoy estamos hablando no es un tema de su preocupación. Al contrario, han asumido una posición hasta cierto punto de justificación. Una parte del liderazgo, reitero, para que no se malinterprete y concluyendo, la temática me gusta, la masa que participa también, pero ese liderazgo
con este tema. Yo tengo mis reservas, yo tengo que... mis grandes reservas y aquí lo he expresado en ese sentido, pero sí agradecemos infinitamente la presencia de ustedes, dos grandes intelectuales de San Francisco de Macorís, que nos hagan el favor de venirse a pasar 2 horas aquí con nosotros, pues es una gratitud eterna la que profesamos. Gracias, profesor Roberto Santos, y gracias a José Orlando García por la participación en este importante tema que nos ha arrojado una gran luz en el camino del entendimiento, porque por lo menos aquí podemos ser objetivos, porque no tenemos esos compromisos y esas ataduras que muchas veces llegamos al punto de hipotecar nuestras voluntades por la miserabilidad que muchas veces nosotros acarreamos como seres humanos, que es inherente en el ser humano, pero que nosotros los dominicanos tenemos un acento muy marcado en ese sentido, que hasta el saludo de un diputado nos hace cambiar la forma de pensar. Y la gran responsabilidad nuestra es mantener siempre viva esa bandera dominicana en el tope allá arriba. Es nuestro gran compromiso. El próximo viernes estaremos en lo que es la celebración del Día de Duarte, donde invitamos a toda la población a acudir a este gran desfile cívico-militar que organiza la Gobernación Civil Provincial de Duarte y Efemérides Patria, donde pues vendrán nuestras autoridades y San Francisco se convertirá en una gran capital ese día y nosotros ahí debemos unir nuestras fuerzas. Así es que el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. Canal 8 Telenor. Somos tu gente.